detalles, pero que van a causar seguramente algún impacto para la política provincial. ¿Cómo causa impacto esto y va a causar seguramente luego de esta entrevista esta encuesta? Yo sé que está Cristian Solmoirago, si no digo mal, de la encuesta de la encuestadora o de la consultora Solmoirago, pero dame, Agostina, la imagen, porque vamos a arrancar así. Está Cristian para charlar con nosotros, allí está. Estos son los números de imagen de dirigentes y funcionarios nacionales de la consultora de opinión pública Solmoirago. Y allí, ¿quién aparece? Por primera vez entre dirigentes como Larreta, Bullrich, Macri, Milei, Negri, Morales, Massa, Kirchner, Manes, Kicillof, entre otros, Alberto Fernández y Máximo Kirchner, Carolina Lozada. Carolina Lozada. En lo que en análisis que se hace, por lo menos del grupo internamente de Lozada y por allí en alguna mesa de café, que los números son buenos. Ahora, yo quiero saber cómo se construyó. Porque ¿cómo se construyó esta encuesta? Porque digo, es una encuesta nacional. Con estos números hay una amplitud de Carolina Lozada en la llegada, ¿no? Cristian Solmoirago, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Juan Francisco te saluda. Hola Juan Francisco, ¿cómo están ustedes? Digo bien tu apellido, ¿no? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno. Cuesta una sola vez y después ya es mucho más fácil. Bueno. Cristian, contame, a ver, primero quiero saber cómo se construye nacionalmente cómo se trabaja nacionalmente estas encuestas de estudio de opinión pública. Sí, mira, este tipo de estudio nosotros lo realizamos todos los meses, Uh-huh. hace casi 2 años o más, mes a mes, entonces nos permite también saber una evolución Uh-huh. en cuanto a la percepción que tiene la opinión pública en términos generales sobre los principales dirigentes del país, sobre también opinión con respecto a cuestiones de contexto, sobre imagen de gestión del gobierno nacional, Uh-huh. entre otros puntos que nosotros vamos tocando según el mes y según el contexto que vivimos en ese mes. Uh-huh. La encuesta es una encuesta nacional, nosotros realicemos un muestreo en los distritos más importantes del país, nuestro muestreo abarca más del 80% del electorado del total del país. Si bien falta muchísimo para las elecciones, a nosotros nos permite también tener un termómetro en cuanto a cuál es la sensación o qué opina la opinión pública con respecto particularmente a cada uno de los dirigentes más importantes del país. ¿Por qué se incluye a determinado dirigente? Digo, en este caso puntual, teniendo en cuenta que, bueno, ya sabemos de que hay varios dirigentes políticos que vienen trabajando, que ya anticiparon que quieren ser precandidatos. Ahora digo, ¿cómo entra a jugar en esta encuesta Carolina Lozada? ¿Por qué Carolina Lozada en la encuesta? Mira, te comento, nosotros en otros estudios, en los meses anteriores, lo incluimos, por ejemplo, a López Murphy. Y en el mes anterior a López Murphy lo habíamos incluido a Donofrio, el expresidente de River. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de detectar? Aquellas figuras que se incorporaron de manera reciente a la política o aquellas figuras que se puedan incorporar. Mezclarlas con las figuras que ya están de hace un tiempo en el mundillo político, entonces nosotros podemos comparar y ver cuál es la incidencia que tienen tanto los políticos ya tradicionales con las nuevas figuras. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando? Que cae bien esas figuras nuevas que se involucran en política o que recientemente se involucraron en política, como es el caso tanto de Javier Milei como de Carolina Lozada. Recordá que Javier Milei hace menos de 2 años era panelista de televisión. Y hace menos de 2 años también compartía programa de televisión con Carolina Lozada. ¿No? Es como que son contemporáneos. Los dos deciden en el transcurso del proceso electoral del 2021 irrumpir en política. ¿Sí? Javier Milei con su partido nuevo, libertario, y Carolina Lozada desde la provincia de Santa Fe por su afinidad con la Unión Cívica Radical, decide ser candidata a senadora por ese espacio dentro de Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Es que cae realmente bien en la opinión pública en términos generales la inclusión de estas figuras nuevas. Cristian, a ver,
Vos en este caso sabés en cuanto a los números mucho más que yo y mucho más que seguramente los que estamos aquí, y hay una audiencia amplia ávida de escuchar, aquellos que nos siguen del mundo político y aquellos que quieren saber de cerca sobre estos temas, sobre los números. Yo la lectura que hago, y que por allí lo he charlado con algún dirigente, es que los números de Losada en esta encuesta son muy buenos, muy buenos. Están los buenos, pero en este caso creemos que muy buenos, a nivel nacional, ¿no? ¿Cuál es la lectura que hace la experiencia como una persona que las hace, que tiene la experiencia y el conocimiento como vos? No, son excelentes los números, no solamente de Carolina Losada, sino también, por ejemplo, hay una figura que no es nueva en política, pero era poco conocida en el resto del país, en la opinión pública en términos generales, por ejemplo, la de Mario Negri. ¿Sí? Mario Negri, que es un dirigente ya de muchos años, pero en el común de la gente no penetraba. Recién en estos estudios nosotros lo vemos también con buena imagen a Mario Negri, como también lo vemos con buena imagen, o lo veíamos con buena imagen, a Facundo Manes. Facundo Manes es otra figura que se incorpora a la política en la elección de medio término del año pasado. Tuvo una caída con respecto a la imagen por los distintos yerros mediáticos que cometió durante este periodo. ¿Sí? Pero nosotros lo teníamos a Facundo Manes en el mes de mayo con números muy expectantes, no solamente en cuestión de imagen, sino también en cuestión de intención de voto. Claro. Nosotros teníamos en el mes de mayo, junio, a Facundo Manes con casi 7 puntos de intención de voto, que es importantísimo, digamos, para una figura que recién se acerca a la política y que obviamente todos se van a equivocar, porque es muy difícil entrar en ese ambiente totalmente conflictivo y que no cometas errores. Nosotros vemos, lo mismo sucedió con Javier Milei, eso te quería comentar. Javier Milei tuvo un deterioro en su imagen de 15 puntos en el mes de mayo, de mayo a junio, por los yerros mediáticos que tuvo. No sé si recordarás, la posición a favor de las armas, la posición a favor de la venta de bebés. Eso hizo que Javier Milei pierda 15 puntos, pero lo pudo reconstituir en parte en el mes de julio. O sea, pero la figura Javier Milei, Facundo Manes, en este caso Carolina Losada, sumalo a José Luis Espert también, que es una figura que está caminando muchísimo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos números del distrito y la verdad que anda muy bien José Luis Espert. Son todas figuras nuevas que están llamando la atención al electorado en términos generales, porque nosotros creemos que la vieja política o los dirigentes que vienen de hace un tiempo, la verdad que no está cayendo bien en el electorado en términos generales. Me nombraste todos dirigentes opositores, ninguno del peronismo, del Frente de Todos. El tema que el Frente de Todos no está teniendo esa suerte de recambio dirigencial. Si nosotros medimos a los futuros candidatos, los que nosotros pensamos que pueden ser candidatos el año próximo, nosotros no encontramos una figura nueva como en los otros espacios. O sea, ¿a quién nosotros podemos pensar que puede ser candidato a presidente el año que viene? Cristina Kirchner, que no sabemos si va a ser, Alberto Fernández, que puede ir o no por la reelección, sumalo a Sergio Massa, sumalo también a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el recambio en este caso serían Kicillof y Máximo Kirchner, pero tienen números muy bajos. Exactamente, ¿por qué? Porque la imagen en términos generales de gestión del gobierno nacional arrastra también a cada uno de los dirigentes del espacio. O sea, no pueden sortear esa mala imagen que tiene el gobierno nacional. Entonces tiñe de mala imagen también a cada uno de los dirigentes, en mayor o menor medida, pero todos los dirigentes del espacio del Frente de Todos hoy tienen diferencial negativa de imagen. Bueno, quiero quiero contar una idea, compartirla con Cristian, que tiene que ver con que muchas veces las encuestas son para después en la mesa de estrategias posicionar a determinado dirigente político, no, pero también para saber para dónde va el discurso, ¿no? Porque lo que decía Milei
bajó considerablemente en su imagen cuando trató temas que por allí no iban con el discurso que venía teniendo, que volvió ahora, que es lo económico, en Milei, un ejemplo. Y ahora volvió con el discurso económico. Claro, totalmente. Él tiene esas equivocaciones o yerros mediáticos en el mes de mayo, junio. Después, con la situación económica que se desata en el mes de julio, la salida de Guzmán, la inclusión de Bataki, la disparada del dólar, el aumento de la inflación, Milei empieza a hablar de nuevo de lo que él sabe, que es economía, y ahí es donde empieza a reconstituir su imagen. ¿Sí? Yo, entiendo que la imagen negativa que tiene el gobierno es por esta cuestión, particularmente por la no resolución del principal problema que hoy tienen todos los argentinos, que es la cuestión económica y la cuestión inflacionaria. ¿Sí? Entonces, una figura como Javier Milei, que está hablando sobre ese tema, que te puede gustar o no las soluciones que da, pero está hablando del tema, conquista gran parte no sé si gran parte del electorado, pero parte del electorado, en fin. Cristian, para ir cerrando, dos consultas más. A ver, por un lado, volviendo al tema puntual, Carolina Lozada. Un dirigente a mí me dice cuando tuve la posibilidad de compartir la encuesta y preguntarle a ver qué dirigente del sector de Lozada, me dice, mirá, hoy está con su gestión en el Senado, también aquí en la provincia de Santa Fe los números son muy buenos para una candidatura a la gobernación, pero esto también nos hace repensar, digo, no para candidato a presidente porque no le da, porque somos conscientes de que hay otro dirigente que ya viene con un trabajo mayor, pero sí me parece que puede llegar a ser una muy buena compañera de fórmula de alguno de los presidenciables. ¿Lo ves de esta forma? Esto es Argentina, puede pasar muchísimas cosas. Sí. Cualquiera de los dirigentes que nosotros analizamos, yo no descartaría ni como candidato ni como futuro presidente, ¿no? Primero, porque ningún candidato, ningún dirigente nosotros lo tenemos en más de 20 puntos. Ningún dirigente constituye una mayoría considerable para decir esta persona puede llegar a ser presidente. ¿No? Es el primer punto. Segundo punto, Carolina Lozada, cuando irrumpió en su campaña el año pasado, la expectativa era baja. Y esa expectativa se fue generando y fue incrementando hasta alzarse con el triunfo. Y yo te puedo nombrar, trabajamos en varias provincias y sucedió eso en varias provincias, inclusive, por ejemplo, en la provincia de Misiones. Nosotros trabajamos con Martín Arjol, que hoy es diputado nacional, arrancó muy abajo, en un distrito muy difícil, donde hace 20 años el partido de gobierno ganaba la elección por goleada. Martín Arjol termina ganando la elección por más de 6 puntos a una fuerza política que nunca perdió. Entonces, ¿por qué? Porque empezó a generar cierta expectativa, por lo que te decía hoy, porque es una figura nueva, porque es la que irrumpe en el escenario, porque genera otra expectativa. Como falta mucho para la elección, y esto es Argentina, yo no... La verdad que no daría ningún tipo de pronóstico, ni siquiera nosotros ensayamos escenarios ni de paso, ni de general, y menos aún de balotaje, porque ni siquiera sabemos cómo se va a dar el escenario del año que viene. ¿Hay alguna diferencia para ustedes los encuestadores, los consultores, que haya o no haya paso? ¿Marca alguna diferencia en el trabajo, digo, o en la percepción más que nada, ¿no? En decir, bueno, a ver, si hay paso va a haber más dirigentes, va a haber más listas, si no hay, ya entra a otra cuestión, se ubica de otra forma, la estrategia será otra seguramente, o no influye eso. Mira, los estudios de opinión pública siempre hay que hacerlo con elección paso o sin elección paso, porque como lo marcabas hoy, lo menos importante y lo menos trascendente a esta altura es cómo está en número un candidato, sino el análisis que nosotros tenemos que hacer con respecto a la problemática que tienen los argentinos, a lo que están buscando los argentinos o a lo que están viendo los argentinos. Eso es lo que nos interesa y eso es lo jugoso del estudio. No tanto, yo sé que el número es taquillero, vende,
o sea, y inclusive alimenta egos, y eso está bien, digamos, ¿no? Pero lo más importante de un estudio de opinión pública es una herramienta de diagnóstico que permite establecer estrategias preelectorales y estrategias electorales. Entonces, nosotros nos abocamos más a eso, pero obviamente al difundir este tipo de estudio, como vos decías, es el número que impacta, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Cristian, te agradezco la deferencia por la charla. Seguramente te vamos a volver a convocar para seguir hablando del estudio, de los estudios de opinión pública que hagan de acá en más a nivel nacional. Y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias por la comunicación. Buenos días. Que sigas bien. Cristian Solmoirago, de la consultora Solmoirago de Comunicación Aplicada de Opinión Pública, charlando con nosotros de esta encuesta donde aparece a nivel